Tengan todos muy buenas noches, aquí estamos de nuevo, siempre con un tema espectacular para nuestra vida cotidiana, para entender más al Señor, para aprender más de su palabra y para estar lo más perfecto, si es que se puede llamar esa palabra, para compartir con el Señor y tratar de igualarlo un poquitito a Él en su forma, en sus actitudes, conocerlo tanto como Él actúa, como Él quiere que nosotros actuemos. Ese es el objetivo de toda esta programación. Por otra parte, quiero decirles que hoy vamos a ver las obras, pero no las obras como estamos acostumbrados a entenderlas, en donde hacer buenas obras es ayudar a los necesitados, en donde hacer buenas obras es ayudar a los desvalidos. No, hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva, aunque esa otra es buena y no estoy diciendo que hay que anularla, ni que hay que dejar de hacer eso, sino que la vamos a ver desde otra perspectiva para mi vida, en mis obras, en mi forma de actuar, de pensar. En ese sentido es que la vamos a ver. Y el tema de hoy, siempre dentro de el reposo en el sábado de Dios, vamos a ver la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Pero antes de iniciar el tema, como siempre, vamos a elevar una plegaria al Señor, suplicándole y rogándole que nos ayude en el desarrollo de este programa, nos ayude en el transcurso de la semana y que nos aparte del mal. Amantísimo Padre, hoy, como todos los días, estamos aquí para pedirte, por favor, que nos ayudes en corregirnos, en corregir nuestra vana manera de vivir, en que tengamos paciencia, que seamos pacientes, que aprendamos a depender de ti cada día, que cada hora, cada minuto, cada segundo, que estemos siempre atentos a recibir tus instrucciones y no solo a recibirlas, sino a ejecutarlas también. Padre, hoy te pedimos que mores con nosotros, que nos ayudes en la programación, que sea lo mejor forma de entendida, aceptada y asimilada. Así es que te damos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a la siguiente imagen. Santiago 2:20. Santiago 2:20, que dice así: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta, que la fe sin obras es muerta. Ok, vamos a poner un ejemplo y varios ejemplos de que la fe sin obras es muerta. Si la fe sin obras es muerta, por lo tanto la fe con obras no es muerta. Una cosa implica la otra. La experiencia de Israel en Cades Barnea. Vamos a ver qué fue lo que pasó en Cades Barnea. Esta experiencia que los israelitas tuvieron en Cades Barnea parece contradecir esto. Ellos llegaron con una fe tan firme que no dejaban lugar a dudas de obtener la tierra prometida. Confiaban en que estarían muy pronto en Canaán. Vamos a recordar un poquitito qué fue lo que pasó. Los israelitas salieron de Egipto, fueron al desierto, estaban a 11 días de la tierra prometida. Dios les dio la orden general, porque en las programaciones pasadas vimos que Dios da órdenes generales y órdenes específicas. Entonces, Él les dio la orden general, diciéndoles que los iba a llevar a la tierra prometida y que ellos debían avanzar hacia la tierra. Pero, ahí vino el pero, ellos decidieron por ellos mismos mandar un grupo de espías. Eligieron un príncipe de las 12 tribus, mandaron 12 espías a Cades Barnea para que ellos
vieran, revisaran, examinaran la tierra, examinaran las cosechas, examinaran las personas, examinaran las edificaciones, que trajeran un informe completo de lo que allí veían. Y confiaban y tenían la fe plena de que muy pronto estarían en Cades Barnea. ¿Ok? ¿Esto era malo? No, no era malo. Se esperaría que su fe viviría y no moriría. Pero no fue así, no fue así. Regresaron con un informe negativo. 10 espías regresaron con un informe negativo. La fe de Israel, al recibir ese informe negativo, se convirtió en incredulidad. Y esa fe fue reemplazada por amargura. En su caso, la fe con obras era muerta. Era muerta. En este caso, ellos obraron y se murió la fe. Y eso nos pasa a nosotros a menudo, constantemente nos está pasando este problema. Tenemos un problema, le rogamos al Señor, el Señor nos da la respuesta, pero obramos por mi propia cuenta, queriéndole ayudar al Señor, y entonces ahí es donde fallamos. Fallamos contundentemente. Entonces, como no salieron las cosas como yo lo había predispuesto, como yo lo había imaginado, mi fe muere. Mi fe muere y empiezo perdone la palabra, pero empiezo a renegar. Empiezo a decir, ya Dios me abandonó, Él no quiere que yo salga adelante, pero ¿qué fue lo que pasó? Ya yo no entiendo, ya no sé qué hacer, no estoy bien ni con Dios ni con el diablo, antes andaba en mi vana manera de vivir y todo me salía bien, y ahora que estoy pidiendo la dirección del Señor, todo me sale mal. ¿Cierto? Mentira, que eso es lo que hacemos. Entonces, nuestra fe muere. Entonces, de ahí concluimos que la fe con cierta clase de obras muere. Con cierta clase de obras. Si alguna persona es beneficiada con el precioso don de la fe y la une a las obras equivocadas, el único resultado es que su fe muere. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con las obras. Por eso les dije, es un tipo de obras diferentes, porque el concepto que tenemos nosotros de obras es ayudar a las demás personas, ayudar al enfermo, ayudar al desvalido, ayudar al necesitado, que eso no está mal. Es las obras cuando yo decido actuar por mi propia cuenta. Un ejemplo de estos es cuando Cristo alimentó los 5,000. Los discípulos y la multitud vieron que esto es verdad. Esto explica por qué los hijos de Dios vienen a Él con una fe fervorosa y sin embargo terminan frustrados, derrotados, desanimados y por lo tanto su fe es seriamente destruida debido a que son las obras equivocadas. Cuando el pueblo de Dios entiende el verdadero significado de las palabras, tendrá experiencias diferentes. Su voluntad llegará a dar una vida victoriosa y llena de victorias ininterrumpidas. Entonces, en este momento nosotros pensamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Para dónde agarro? Porque siempre nos han dicho, a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cierto? No, que eso es lo que nos han dicho siempre y eso es lo que nos han enseñado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Para dónde agarro? ¿Qué hago? Pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Fe sola no es suficiente. La fe sola no es suficiente.
Las obras correctas deben ser unidas a ella o la fe morirá. Porque si yo tengo fe y me siento y no hago nada, la fe muere, porque de ahí las cosas hay que hacerlas. Pero tengo que hacer las cosas en una forma correcta, no en una forma equivocada, porque si no la fe morirá. Entonces tenemos que entender la diferencia entre las obras que edifican la fe y las que la destruyen. Porque hay obras que destruyen la fe y hay otras que la edifican. Esto requiere tener mucho cuidado, un estudio diligente, pero los resultados van a ser de mucho valor. La fe sin obras es muerta, es verdad. Esto es verdad bajo toda circunstancia, donde las obras implicadas son de Dios y no del hombre. Entonces aquí vemos que las obras tienen que ser las que Dios me dice que deben de ser, no las que yo quiero. Pero cuando le pedimos a Dios, nosotros ya tenemos el plan a seguir. Entonces le decimos, Señor, voy a ir al banco a pedir tal cantidad de plata. Entonces, ábreme todas las puertas porque yo necesito ese dinero. Usted sabe que yo necesito ese dinero. ¿Le dijimos el plan a Dios o no se lo dijimos? Y tal vez Dios no quiere que yo me meta en más deudas, sino que va a haber otra forma en que ese dinero va a llegar a mí. Entonces voy al banco, pido la plata y me dicen, no se la podemos prestar porque usted tiene el crédito cerrado, porque ya usted llegó al tope de los préstamos y no le vamos a dar el préstamo. Entonces llegamos a la casa desanimados y le decimos al Señor, ay Señor, entonces ¿qué pasó? Estoy desesperada, no tengo dinero, tengo que pagar todas las deudas y te pido por favor que me ayudes y se me cerraron todas las puertas y ahora ¿qué hago? Entonces mi fe en ese momento decae, muere. ¿Por qué? Porque el plan no era el plan de Dios, era mi plan. Ese era mi plan. Entonces, en ese momento, si no se cumplen mis propósitos, mi fe muere. Pero si vemos a Dios como el hacedor del plan, mi fe vivirá. Porque Él me va a dar las direcciones específicas para que yo logre salir del enredo. Pero el problema es que no tenemos paciencia, no sabemos esperar y queremos que la respuesta sea inmediata y a mi manera. La presencia de los planes humanos, cuando los hacemos, estamos excluyendo a Dios. Y entonces ya hay ausencia de lo divino. Entonces Dios se aparta. Bueno, si usted quiere hacer eso, hágalo. Pero los resultados van a ser traumáticos. Entonces no debe esperar que yo les ayude. Y entonces mi fe, ¿qué le pasa? Decae. De manera que cuando hayan muchas actividades humanas propuestas al lugar lo que Dios ha prometido, a la vista de Dios no hay nada en absoluto. No hay nada. Yo llego y le doy todo un plan de trabajo y que voy a hacer esto y que voy a hacer el otro y que voy a ir aquí, que voy a ir allá. Pero Dios, simple y sencillamente, se espera. Es como el buey, la yunta de bueyes. Ponen un buey viejo y un buey nuevo. El buey nuevo quiere coger para donde le da la gana, pero el buey viejo se queda parado y no camina hasta que el buey nuevo se canse. Ya en el momento que se cansó, entonces ahora sí, vamos a ir por donde yo quiero ir. Por eso dice, el yugo, tenemos que tener el yugo de Dios. Debemos estar enyugados con Dios. Pero si yo pataleo, ¿qué hace Dios? Se para. No camina. Cuando ya me cansé de patalear,
Entonces es cuando Dios dice, ahora sí, vamos a hacer las cosas a mi manera, con el plan de Él. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Sigamos con los eventos de Cades Barnea. Demuestran esta verdad. Ellos vinieron con una fe ferviente en las promesas de Dios. Iban fascinados a ir a ver la tierra prometida. Su entusiasmo fue tan grande que cruzaron los límites para obtener sus posesiones. Confiaron en la promesa de Dios al nombrar un comité para inspeccionar la tierra y traer el plan de regreso para la invasión. El pueblo oyó el reporte y oyó el plan elaborado. Y tenían grandes esperanzas y aguardaban anhelosas expectación. Reconocieron toda la tierra y regresaron después de 40 días. Los espías traían los frutos que revelaban la fertilidad de la tierra. Traían higos, traían granadas, traían uvas y habían cosecha en abundancia, en abundancia. Era una tierra muy buena. Vamos a leer Números del 13, del 17 al 33. Como siempre, no lo pongo todo en una sola imagen porque no me cabe. Entonces vamos a irla leyendo poquito a poco. Vamos a leer primero Números 13 del 17 al 20. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fuerte o es estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos, tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Siguiente imagen, del 21 al 24. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Negev, y vinieron hasta Hebrón, y allí estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y allí cortaron un sarmiento con un racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Siguiente imagen. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Siguiente imagen, mas el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, y el Jebuseo, y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y poseamos la tierra, y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Siguiente imagen, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer,
como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese fue el informe que ellos trajeron, los 10 espías. Recordemos que 2 espías no estaban de acuerdo con el informe que presentaron, que fueron los que dieron un informe contrario a esos que dieron ellos. Ellos sabían que la tierra verdaderamente fluía leche y miel, y hasta aquí la historia fue con sus obras, no era muerta. Hasta aquí las obras no eran muertas. No estaba mal el reconocimiento que ellos hicieron. Fue muy viva. Pero la verdad del pueblo había dejado de ser la verdad de los espías, y luego dejaría de ser la verdad en el pueblo también. La incredulidad reinó en el corazón de los 10 espías, y cuando comunicaron lo visto, la incredulidad también se apoderó del pueblo. Pero después de relatar la hermosura del lugar, la fertilidad de la tierra, todos los espías menos 2 explicaron las dificultades y peligros que arrostraría Israel si emprendían la conquista de Canaán. Enumeraron las poderosas naciones que vivían en distintas partes del país. Dijeron que las ciudades eran muy grandes y amuralladas, que el pueblo que vivía era fuerte y que sería imposible vencerlo. Había grandes gigantes, los hijos de Anac, y que era inútil apoderarse de la tierra. Hasta aquí la fe está viva, hasta aquí. Vamos a ver qué pasa. El cambio del pueblo en cuanto a la fe y la incredulidad fue increíble y repentino. En un instante estaban llenos de confianza y de expectación, y al momento se llenaron de desánimo, de chasco, de incredulidad, y este es el comienzo y evidencia de la incredulidad. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Tomamos nuestras propias decisiones, vamos y hacemos las cosas a nuestra manera, y cuando todo sale mal, entonces nos llenamos de fiasco, de incredulidad, de desánimo, y ahí es donde empieza el problema. Porque ese desaliento es causado ¿por quién? Por Satanás. Él es el que causa este desaliento. La esperanza, el ánimo, se troncan en desesperación, y nos olvidamos de la omnipotencia de Dios. En ese momento, nosotros ya empezamos olvidándonos de la omnipotencia de Dios. El pueblo no se detuvo a reflexionar, ni razonó que aquel que los había enviado hasta allí les daría ciertamente la tierra. Ya no, ya ellos desconfiaron. No recordó cuando los había liberado de Egipto. No recordó cuando había separado las aguas del Mar Rojo. No reparó en la protección que les había dado contra el faraón que los perseguía. Dejaron a un lado el poder de Dios y querían depender únicamente de las armas. Recordemos un poquitito que ellos eran esclavos. Ellos no sabían, no tenían adiestramiento militar, no lo tenían. No podían por ellos mismos ir a someter el pueblo de la tierra prometida, los pueblos. No podían, porque no sabían cómo. Y sin embargo, ellos querían recurrir a las armas. Limitaron en ese momento el poder de Dios, desconfiaron de la mano que los había dirigido felizmente, murmuraron en contra de Moisés y de Aarón, acusaron a los jefes de engañar al pueblo y de traer tribulación a Israel. Estaban desilusionados y desesperados, y empezaron a dar
a un llanto tan terrible que se me entremezcló con el murmullo de voces. Pero hombres como Caleb y Josué no midieron el poder de los cananeos contra el poder de Israel, sino contra el omnipotente Dios. ¿Podían los cananeos contra Dios? No podían. Y en eso es lo que hay que pensar. Cuando estamos en problemas, cuando estamos en dificultades, nosotros podemos contra el enemigo. Nosotros podemos contra un sistema bancario. Nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos por nuestros propios medios de una enfermedad terminal. No podemos, ¿verdad? Pero Dios sí puede. Dios sí puede. Él puede. ¿Qué tenemos que hacer? Creerles. Pero ellos no tuvieron dificultad para creer en el propósito y promesa de Dios, pero los incrédulos aún así no creyeron. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y poseámosla, que más podremos que ella. La fe de Caleb y de Josué no se destruyó. Mantuvieron la fe viva y permanente en la crisis. No fue un caso de excepción del principio. La fe sin obras es muerta. Este principio es estable y no admite excepciones. La fe de Caleb y Josué no titubeó. Entonces, cuando nosotros seguimos nuestro propio plan y vamos directo al fracaso, porque si seguimos nuestro propio plan, vamos directo al fracaso, ¿qué debemos hacer? Recurrir al Señor, no nos queda otro camino. Ya yo hice todo lo humanamente posible. Puedo renegar, puedo decir que Dios es malo y empezar a decir un montón de improperios en contra de Dios. No puedo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Someterme. ¿Someterme a quién? A Dios, porque Él es el hacedor del plan y además es el solucionador del problema. Porque antes de que venga el problema, ya Él sabe que el problema va a venir y Él ya tiene la solución preparada. Él ya tiene la solución preparada. Pero nos llenamos de indignación, nos llenamos de falta de fe, empezamos a dudar y empezamos a renegar. Hay muchos ejemplos cuando las cosas no son como parecen ser. Por ejemplo, cuando David marchó con las huestes de los filisteos contra Saúl y su ejército, él parecía que iba a ir en contra de Israel, pero en realidad no fue así. Pero todo evidenciaba que David iba a pelear contra su propio pueblo y a favor de los filisteos. Él se sometió a Dios y el rey de los filisteos creía ciertamente que David iba a pelear en contra de los filisteos, en contra de los israelitas y a favor de los filisteos. ¿Por qué? Porque David marchaba con los filisteos, pero no tenía intención de cooperar con ellos. No tenía esa intención. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Le puso en el corazón al rey que mejor lo excluyera porque podía en cualquier momento venirse en contra de los filisteos. Y ya, estaba el plan solucionado. ¿O no? La muerte de la fe de los 10 espías y el resto del pueblo es una evidencia que su fe estaba mezclada con las obras humanas, no con las de Dios. Mientras la confianza viva manifestaba que los dos hombres fieles en la hora de la crisis es prueba definitiva que no estaban comprometidos con las obras humanas. Debidamente cumplieron con la obra señalada, sin la participación del Espíritu que incitó el plan. Cuando vino la hora de la prueba, marcó la diferencia.
entre los que se habían apoyado en sus propias obras y los que se habían unido a las obras de Dios con fe. Cuando los hombres se vuelven a sus propias obras, su fe falla inmediatamente. Mientras en otras ocasiones la incredulidad no es manifestada, sino hasta después. Un ejemplo primero fue cuando Elías dormía en las puertas de Jezreel, cuando la amenaza de Jezabel le fue comunicada. Él falló en fijar su vista en el gran poder de Dios, mirando su situación peligrosa en su lugar. Al hacerlo así, se volvió a sus propias obras y su fe murió instantáneamente. Y salió huyendo y se refugió en la cueva y ahí estuvo metido no sé cuántos días porque estaba sin fe. En ese momento su fe murió. Tuvo miedo de que Jezabel lo mandara a matar y huyó. ¿Por qué huyó? Porque no tenía fe. Hasta que llegó el Señor y le dijo, vaya, haga lo que le comenté, vaya, hágalo. Y ahí, gracias a Dios, él reaccionó. Pero cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nuestra fe falla. Y es desanimador, es desanimador. Los israelitas en Cades Barnea experimentaron esto, se llenaron de incredulidad y no fue manifiesta hasta casi 6 semanas después de que se habían convertido a sus propias obras al nombrar los espías. En programas pasados les expliqué por qué no debían haber mandado a los espías. Ellos desde el primer instante debían haber confiado en el Señor y haber avanzado. Cuando el Señor le dice a uno, marche, uno tiene que marchar. Cuando estaban en el mar muerto, enfrente al mar muerto, Dios no les preguntó, ¿ustedes saben nadar? ¿Y ustedes creen que pueden atravesar todo este trecho? ¿O piensan que se van a ahogar? No, les dijo, caminen. Y ellos empezaron a caminar. Eran niños, eran ancianos, había mujeres, animales, de todo había. Dios en ese momento podían ellos pensar que los estaba tirando a una muerte segura en donde todos iban a morir ahogados. Pero por fe marcharon. Y nosotros por fe tenemos que dar el primer paso y Dios hace el resto. Pero dar el primer paso no es ir en pos de mis propios planes, es ir en pos de los planes de Dios y esperar a que Él me dé las órdenes específicas. En este caso les dijo, marchen, y ellos marcharon. Él les dijo, vayan y posean la tierra prometida. ¿Él sabía o no sabía la gente que vivía ahí? ¿Sabía o no sabía que vivían los hijos de Anac? Los jebuseos, todas las tribus esas que eran guerreros muy fuertes. Dios lo sabía, pero Él ya tenía el plan, porque Él es el hacedor del plan y Él es el solucionador de los problemas. La voz de Caleb, apoyada por Josué y Moisés y Aarón, era una expresión minoritaria de la fe en este punto. No se cambió de proceder de cuando pidieron ayuda, comisionando y enviando a los espías a la tierra para traer de regreso un plan estratégico, en vez de dejar la responsabilidad en las manos de Dios donde correspondía. Hasta que el problema básico fue rectificado, no había posibilidad de éxito. 40 años y una generación completa había de pasar antes de que el asunto fuera puesto en su sitio. Fue entonces el momento cuando felizmente lograron la posesión. Cuando nosotros vamos en busca de nuestros propios planes, lo que hacemos es tener un atraso desalentador, desanimador,
Pero si nosotros seguimos el plan de Dios, vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. No era suficiente que Caleb y el pueblo tuvieran fe. Ellos debían agregar no simplemente obras, sino obras de Dios a su fe. Eso es lo que tenemos que añadir, obras de Dios, no obras mías. El plan o la estrategia por el cual debían avanzar contra sus enemigos debía provenir de Dios, porque solo Él tenía la sabiduría para eso. Fe unida a un proceder correcto era lo único que podía traer la victoria. No se debe olvidar que fue a causa de no conocer los caminos o procederes de Dios que Él declaró que no pudieron entrar en su reposo. Cuando uno busca sus propios planes, no puede entrar en el reposo de Dios. Este es el mensaje vinculado al sábado de Dios. Estamos viendo el sábado como entrar en reposo a Dios. Y si no entendemos este reposo, no podemos guardar el sábado, como Dios lo pide, literalmente. Solamente cuando la fe esté vinculada con los caminos del Señor, el pueblo de Dios, individual o colectivamente, conocerá que con Él no puede haber fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Aunque nos haga el enemigo ver que estamos derrotados, que estamos acabados, que tenemos pérdidas, que vamos en fracaso. Con Dios no existe eso. No se debe estar seguro de que Dios se complace cuando hacemos algún sacrificio y estar lleno de fe firmes en sus promesas. Él se complace con los esfuerzos que está haciendo en su beneficio, pero esto es verdad únicamente si la obra está dirigida por Dios. Si su pueblo da expresión de fe al formar sus propias órdenes específicas, inevitablemente experimentará el fracaso. Un fracaso rotundo de la fe. Serán confundidos porque no entenderán por qué el resultado ha sido opuesto a sus expectativas. Cuando de acuerdo con sus conceptos, todas las cosas han sido hechas correctamente. Porque uno cree que todo lo que está haciendo es correcto y no es así. Somos entonces guiados a dudar del carácter de Dios y de su palabra. Y no vemos ya, no nos confiamos en volver a sus propias obras en el futuro. Y seguimos entonces en busca de mi propio plan. Dios no es caprichoso, no es cruel y no es desconfiado. Dudar de Él es un artificio ingenioso de Satanás para desviar la atención del individuo. Si los hijos de Dios no examináramos a la luz de los caminos, comprenderíamos el porqué de nuestros fracasos y la larga demora en la terminación de su obra. Vamos a las siguientes imágenes. Segunda de Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para la obra. ¿Cuál obra? La de Dios, no la mía. Isaías 44. Todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Él es el que nos allana el camino. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y Mateo 19:26 dice, y mirándole Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y ahora sí, vamos entendiendo
que examinar el pasado para entender por qué nuestra fe no tiene resultados de acuerdo a sus promesas. Si todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, ¿por qué no lo logramos? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué no triunfamos? Este libro está lleno de promesas, selladas con sus propias manos y llenas de garantías personales de Cristo. Él nos da la promesa. Y aquí está el amor expresado en el sacrificio inmesurable de la encarnación, en la gran compasión del Calvario y en el triunfo magnífico de su resurrección. Muy pocas personas comprenden y hallan la respuesta en los caminos de Dios. En ningún momento es la intención de Dios que sus hijos tropiecen en la vida, pero la herencia está disponible solamente para los que conocen y siguen sus caminos. Los israelitas debían haber entrado en el reposo de Dios y así poder entrar en Cades Barnea. Si hubieran reconocido en su incredulidad y espíritu revoltoso la revelación de ese proceder equivocado y la necesidad de medidas correctivas, ellos no habrían conocido plenamente lo que el problema era. Habían determinado esto por sus propios medios. Únicamente Dios tenía la capacidad de demostrarles dónde residía la dificultad. Si ellos hubieran entregado el problema a Dios, Él y la obra de demostrarles dónde habían errado, Él les hubiera mostrado su transgresión. Si hubieran esperado las órdenes específicas en su momento exacto, por medio de Moisés, se las hubiera dado. Ellos no hubieran conocido el fracaso, pérdida, imposibilidad o derrota. Josué, 40 años después, cuando sus hijos sufrieron la derrota en Ai, reconoció que su derrota era debido al error que ellos habían cometido. No culpó a Dios, no lo culpó. Humildemente clamó al Señor por una respuesta al problema. Y Dios complacidamente le reveló y le suplió un plan que el propio obró a la perfección. El pueblo, por la dureza de corazón y suficiencia propia, no tuvo cuidado en darle a Dios la oportunidad, lo que como consecuencia trajo un retraso de 40 años para poder entrar en la tierra prometida. Y eso es lo que nosotros hacemos constantemente. Constantemente estamos entorpeciendo el camino de Dios. Toda la congregación alzó un grito, lloraron, se rasgaron las vestiduras, se rebelaron abiertamente contra Moisés y Aarón, contra Caleb y Josué, los iban a apedrear, los iban a lapidar. Dijeron, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en el desierto. Tomaron la decisión de nombrar un capitán y de volverse a Egipto, porque no querían volver al desierto. Quisieron entrar por sus propios medios a poseer la tierra de Canaán. Y acusaron a Dios y a Moisés de haberlos engañado, de prometer una tierra que no podían poseer. Ellos creían que si el plan humano no les resolvía el problema, ellos seguirían sus propios caminos, no viendo que este plan era el causante del problema. Pensaron que no podían entrar a Canaán, no podían morar en el desierto, debían regresar a Egipto. No confiaban en Moisés, no confiaban en Aarón, no confiaban en Caleb, no confiaban en Josué. Decidieron asesinarlos. Todos tomaron piedras para lanzárselas, pero cuando dieron el primer paso para lanzar las piedras, se las cayó las piedras de las manos. Se llenaron de
de frustración, de miedo, de terror al ver la presencia de Dios. La gloria de Dios y su presencia, como una luz fulminante, iluminó todo el tabernáculo. Los espías perversos se arrastraron en busca de la tienda. Esto nos demuestra convincentemente que cuando el hombre se constituye hacedor del plan en lugar del de Dios, lo peor tiene que ocurrir. Moisés desesperadamente entró en el tabernáculo y oró en beneficio de ellos. Esta es la oración de intercesión más extraordinaria de toda la historia de la humanidad. Y Dios continuó protegiéndolos una vez más. En vez de abandonarlos, les ordenó regresar al Mar Rojo. Decidieron nombrar un capitán para solucionar el problema. Su proceder obligó al Señor a rodear a sus siervos con murallas de protección, y los espías fueron privados de ellas, siendo presa de fuerzas destructoras que los rodeaban. Porque cuando nosotros no salimos del dominio de Dios, entramos en el dominio de Satanás. Y entonces ahí las peores cosas nos pueden suceder. El pueblo tenía fe, pero sin las obras de Dios. Pero al final se quedaron sin fe y sin obras. Por lo tanto, no tenían esperanza de entrar en la tierra prometida. El Señor tristemente comunicó por medio de Moisés y la única solución era volver al desierto por 40 años. Tiempo requerido para que muriera toda la generación de rebeldes e incurables, dejando libre a las nuevas generaciones para hacer por la fe y por los procederes correctos lo que los padres habían fallado en hacer, perdiendo todo y nada ganaron. Por otra parte, Moisés y Aarón no terminaron en su fe y también tuvieron que soportar todas estas cosas, estar 40 años en el desierto a causa de un pueblo incrédulo. Y esto lo único que les traía era tristeza y pérdidas, cuando debían estar agradecidos y estar preparados para que Dios hiciera lo mejor por ellos. Debían confesar su pecado con arrepentimiento genuino, pero el pueblo no permitía ser guiado por el hacedor del plan y solucionador del problema. Hay un arrepentimiento que es aceptable a Dios, pero hay otros que no lo son. Por ejemplo, el de Balaam, el de Judas. El arrepentimiento de los israelitas no fue suficiente, pero ellos creyeron que sí era suficiente. Porque ellos se arrepintieron, pero no como debía ser. Rehusaron de nuevo la solución divina y comenzaron de nuevo a tomar decisiones alternativas de su agrado. No había cambio en sus corazones. Demostraron que si seguían las órdenes generales de Dios solamente si Él aceptaba las órdenes específicas ideadas por ellos. Invadieron Canaán por sus propios medios sin éxito alguno. No cambiamos. Y seguimos cometiendo los mismos errores y seguimos haciendo lo que nos da la gana y culpamos a Dios y lo volvemos a culpar y pasamos un desierto y no reconocemos los caminos de Dios. Por lo tanto, mientras nosotros estemos así, no entramos en el reposo del sábado de Dios. Dios deseaba que poseyeran la tierra que les prometió, pero debían aprender los caminos de Dios para ser dirigidos. Y vamos a la siguiente imagen, Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni el hombre que camina es el ordenar sus pasos. Primera de Samuel 2:9
Dice, guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. No nos incumbe amoldar lo futuro. Son muchos los que al idear planes para un brillante porvenir fracasan completamente. Dejemos que Dios haga planes para nosotros. Como niños debemos confiar en la dirección de aquel que guarda los pies de los santos. Caleb, Moisés, Aarón y Josué, sin protestar, aceptaron los planes de Dios por un pueblo incrédulo, sufriendo consecuencias terribles, a pesar de que la fe en ellos nunca faltó. El pueblo, por el contrario, creyó que estaba obedeciendo y cumpliendo los planes de Dios, pero en realidad seguían sus propios planes. Vez tras vez se arrepentían, lloraban delante de Dios, pero Jehová no escuchó su voz. Y vamos a la última imagen, Deuteronomio 1:45, que dice, y volviste y llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Nosotros decidimos. Nosotros decidimos si queremos seguir en nuestros propios planes, en nuestra vana manera de vivir, o queremos poner todo en manos de Dios, que Él es el hacedor del plan. La fe sin obras es muerta. Debemos adoptar las formas correctas, que son, las de Dios, porque Él sí sabe. Él es el sabio. Él sabe cómo solucionar nuestros problemas. Cuesta. Nadie dijo que fuera fácil. Pero con Dios solo vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esto les traía para hoy. Me encantó el tema. Espero que sea de gran bendición para todos nosotros, porque también yo aprendo montones de todo esto, porque siempre me he basado en mis propios planes. Y el Señor me ha ido cambiando y me ha ido demostrando, porque en una oportunidad yo dije, la verdad es que no quedo bien ni con Dios ni con el diablo. Y ahora me doy cuenta por qué. Y hay que enmendar, hay que corregir, hay que sanar. Que Dios me los bendiga, que tengan una excelente semana. Bendiciones para todos y nos vemos de hoy en 8 si Dios lo permite.